Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar con respecto a los criterios para la construcción y elaboración de las técnicas de recolección de datos. Recuerden que ya tenemos una idea de cómo podemos hacer, o cómo podemos redactar nuestros objetivos, tanto el específico como el general. En este caso, también esto va a argumentar la elección de nuestro tipo de método. Y tenemos lo que es como parte principal la naturaleza del objeto de estudio. Aquí es cómo se da, tenemos que tratar de entender, yo hoy tengo mi problema, ¿cómo lo quiero ir estudiando? Las posibilidades de acceso con los investigados, ¿cómo voy a acercarme a ellos? ¿Cómo voy a obtener la información de ellos? ¿A través de qué? El tamaño de la población o muestra, eso se tiene que considerar cuántos sujetos vamos a tener que entrevistar, que hacerles algún cuestionario, que observar su labor. Depende de esto que nosotros vamos a poder tomar como elección nuestra técnica para recolección de datos. Tenemos también los recursos con los que se cuenta. Cuento con dinero, cuento con acceso para, no sé, vías alternas donde yo puedo acercarme a mis sujetos o no hay este tipo de acceso. La oportunidad de obtener datos, qué tan viable es que yo haga ciertas preguntas o ciertas este, entrevistas con algunas personas, dependiendo si son de mayor de edad mayor o no, porque hay que pedir permisos, el tipo y naturaleza de la fuente de datos. Aquí algo que tiene que ser, que no se sesgue, que no sea una entrevista o una información que se vaya a cortar. Estos elementos son los que hay que tomar en cuenta para poder hacer nuestra construcción para nuestra técnica de recolección. ¿Cómo voy a obtener mi información? Tengo que considerar estos 6 elementos. Es muy necesario tomarlos en cuenta, pensar bien acerca de mi investigación, cómo la voy a ir haciendo. Bien, y aquí tenemos las principales técnicas de recolección de datos. Tenemos lo que es una encuesta, una entrevista, un análisis documental, una observación no experimental y una observación experimental. En este caso, una encuesta y entrevista son las más utilizadas. En el caso de ustedes, me parece que son las más viables para poderlas ir checando. Entonces, vamos a trabajar sobre esta encuesta y entrevista. En este caso, la encuesta dice, con esta técnica de recolección de datos da lugar a establecer contacto con las unidades de observación por medio de los cuestionarios previamente establecidos. Ustedes en este caso a lo mejor podrían hacer un formulario en Google y con eso se pueden ir ayudando o de todas formas ustedes tendrían que ir haciendo su diseño. Tienen entre las modalidades de encuesta, podemos destacar encuesta por teléfono, por correo, encuesta personal y encuesta online. En este caso, yo les recomendaría, si es que tienen acceso, puede ser por correo, eh, online sería lo que son los formularios y por teléfono, pues también lo podrían hacer, pero es un poquito más complicado porque ya requiere de inversión económica por parte de ustedes. La personal, ¿por qué no? Pues por la cuestión de la pandemia en este caso, no se podría. Y tenemos lo que es la entrevista. La entrevista es una situación de interrelación o diálogo entre personas, el entrevistador y el entrevistado. Es donde ustedes se tienen que sentar frente a frente para que exista este diálogo. Y entonces existe esto, diversas modalidades como la entrevista sistemática, perdón, o libre. Está la entrevista estructurada, la entrevista focalizada, la entrevista simultánea y la entrevista sucesiva. Bien, para este caso, la entrevista sistemática o libre es una donde ustedes empieza a fluir. Ustedes a lo mejor empiezan con su problema o empiezan a querer sacar información de manera muy fluida, no hay como una estructura que deban de seguir. Una entrevista es estructurada, en esta sí, ustedes ya tienen como un diálogo, sus preguntas ya hechas, cómo lo van a sacar, qué es lo que quieren obtener de información. Una entrevista focalizada, esto se da en ciertos grupos. Una entrevista simultánea es como si fuera una llamada entre tres o algo así, como ejemplo más o menos. Y la entrevista sucesiva es que va uno tras otro, tras otro, tras otro, como si fueran de estas personas cuando van a hacer casting, a eso se refiere. Bien, tenemos nuestro análisis documental. En este caso, nosotros nos podemos guiar para obtener información a través de eso, revisión de documentos, libros, boletines, revistas, folletos, periódicos, y debemos de tener nuestra ficha de registro de datos. Esto es para obtener cierta información. Tenemos la observación de campo no experimental, que en este caso pues la tendríamos que quitar porque no se podría hacer fácilmente. Igual la observación experimental no es una
que se pueda hacer en este momento. Tenemos los instrumentos para la recolección de la información. Aquí es muy importante qué instrumentos vamos a utilizar. Y los más utilizados tenemos cuestionarios y las escalas de actitudes, los cuales están compuestos por un conjunto de preguntas con respecto a las variables que están sujetas a medición y que son elaborados teniendo en cuenta objetivos de la investigación. Ustedes ya tienen planteado su objetivo, tienen planteada su hipótesis. Entonces, con esto que ustedes están desarrollando, lo que ustedes quieren obtener, van a hacer su diseño acerca de su instrumento. Y lo más fácil sería un cuestionario entre cuestionario y escala, y ustedes ya podrían sacar como ciertos porcentajes. Si va a ser un cuestionario cerrado, que va a ser de sí, no, entonces ahí ya también ustedes podrían contabilizar y sería una parte como un poquito más de método mixto, un poco, no tanto, pero esa sería una manera de cómo ustedes podrían obtener justamente la información o cómo podrían recolectar esa información acerca de su investigación. Y aquí tenemos información requerida en los objetivos. Esto es lo que nosotros queremos llegar. ¿Cómo? A través de estos instrumentos tenemos el cuestionario, contiene un conjunto de preguntas destinados a recoger, procesar y analizar información sobre hechos estudiados en poblaciones, muestras, quiénes son nuestros sujetos, cuántos vamos a tener, 5, 8, dependiendo de nuestra investigación. Sus preguntas pretenden alcanzar información mediante las respuestas de la población y es justamente lo que se persigue. En las escalas de actitudes, miden intensidad de actitudes de forma objetiva y para su construcción se implica procedimientos a través de la selección de juicios o sentencias de acuerdo a ciertas reglas a las que se les adjudica valores cuantitativos y que mide el grado de aceptación o rechazo. Estas son como las escalas de 1 a 5. ¿Qué tan importante para ti es que la lectura, ¿no? Donde 1 es muy poco y 5 es muy importante. A eso se refiere este tipo de escala de actitudes. Bien, jóvenes, hasta el momento vamos a dejarla aquí. Ojalá puedan revisar todo el material que hemos estado viendo. Y pues nada, bonita tarde, jóvenes. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias.